hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en otra edición de Pulso Político por Norte TV para una mesa que hoy va a tener dos entrevistados, como habitualmente lo hacemos. Hugo Sager, una figura del justicialismo muy conocida, fue senador nacional, fue legislador de la provincia, fue ministro de Salud, bueno... Intendente de Tirol. Intendente de Tirol, bueno... Tirol, casi que el color político de la Intendencia de Tirol marca los tiempos de la política en la provincia, ¿no? De acuerdo a cómo va a nivel provincial la cosa, Tirol también tiene su rasgo. Y Carlos Urlich, otro dirigente con mucha trayectoria, en este caso dentro del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, siempre muy próximo también al ex gobernador Ángel Rosas, como para ver cómo se ve desde este sector, desde el rosismo, esta gestión de Leandro Esdero, que en la interna, para lograr la candidatura de 2023, tuvo que ponerse frente justamente al ex gobernador. Así que, bueno, una mesa interesante. Exactamente, sí, porque además dos voces de mucha experiencia, digamos, y recorrido. Así que bien para analizar la situación. Bien, así que por eso los invitamos a quedarse y luego de la pausa ya comenzamos con nuestros invitados aquí en Pulso Político. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada.
PC Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el día. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Bien, aquí ya comenzamos la charla con Hugo Sager, una figura que no necesita presentaciones en la política provincial, mucho menos dentro del peronismo. Mucha trayectoria, militancia que comenzó ya, no sé si en la secundaria o en la universidad, pero ¿cuántos años de peronismo militante, Hugo? De peronismo, a ver, podría decir que desde la recuperación de la democracia. Ahí elegí ser parte del Partido Justicialista. En la universidad militábamos en agrupaciones, digamos, ¿no? Que después hacíamos alianza con agrupaciones afines, pero ya fuera de la universidad ingresé al Partido Justicialista afiliándome en el año 86. Bueno, sos bioquímico. Pensaba que uno cuando elige ser, no sé, abogado, dice, bueno, porque me gustaría ayudar a la gente a resolver sus problemas legales. Si uno quiere ser arquitecto, albañil, dice, bueno, porque quiero que la gente viva en una casa donde yo hice las paredes, el techo. Si uno es carpintero, dice, bueno, quiero que la gente se sienta en una silla que la hice yo. ¿Qué inspira a alguien a ser bioquímico? Bueno, mira, primero y principal, la relación más o menos amable que puede tener con ciertas materias. Yo hice el secundario, el primario y el secundario en Santa Fe. Yo soy de Román, pueblito que está en la ciudad, es hoy, unos 30 kilómetros al sur de Reconquista, más concretamente de Colonia Sager, digamos, ¿no? Para que no haya ninguna duda de dónde vengo. Hice el secundario allí y tuve la suerte de tener una profesora de química que era farmacéutica del pueblo. Muy exigente, pero al mismo tiempo que nos hizo querer mucho lo que es la química, la física y fundamentalmente la matemática. Entonces, debe haber batido un récord porque la profesora de química son muy pocos nunca es la más popular. Efectivamente. Y por otro lado, porque tenía la voluntad de, siendo bioquímico, volver a mi localidad, digamos, sí a prestar servicio porque era uno de los déficits que tenía. Bueno, la vida hizo que cambie, ¿no? Venga acá, cambió. ¿Qué parte de la vida? ¿Qué pasó que te quedaste en Tirol? No, vine. Si yo toda la carrera. Yo vengo en el 80 a estudiar acuérdense que en aquellos momentos se rendía examen de ingreso y además había cupo. Es decir, que vos tenías que aprobar el ingreso y además tenías que estar dentro del cupo. Yo tenía que elegir entre la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe Capital, o la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. La distancia que existe entre Román para uno y otro lado son 300 kilómetros. Obviamente elegí aquí porque había menor demanda, ¿no? Esa es la verdad. Y una vez recibido, yo trabajé toda mi carrera. Yo para poder estudiar tuve que laburar. Uno de los trabajos que tenía, allá por el año 86, era aquí en Resistencia, en el viejo Policlínico de San Fernando, que había sido anteriormente Fulginiti, y me tocaba guardias, trabajaba toda la semana, ¿no? Pero éramos 4, entonces las guardias de los domingos nos íbamos turnando, porque era con terapia intensiva. En una de esas guardias, después de haber terminado por la tarde, mis compañeros de trabajo me buscan para ir a tomar mate a Puerto Tirol, ¿no? Entonces, así conocí Puerto Tirol, nos sentamos en la costanera. Un paseo. Así es, y dije,
Me faltaba poco para rendir la última materia. Digo, mire, rindo la última materia y me vengo a Tirol. ¿Viste? ¿Y por qué te vas a venir a Tirol? Porque tenía las mismas características que mi localidad, digamos, donde yo nací. Donde la gente que pasaba para la misa te saluda, aunque no te conozca. Otra señora ofreció calentar el agua para el mate, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, y es lo que hice. Yo me recibí en julio y en octubre estaba montando mi laboratorio en Puerto Ticol. Y ya me quedé. Que vos para tus adentros fuiste intendente de Román, en realidad. No precisamente. No precisamente. Porque venimos de sociedades absolutamente distintas, pero sí tomé muchas cosas que se hacían en mi pueblo de origen, digamos, tratar de traerla acá, teniendo en cuenta que Tirol es un pueblo con mucha identidad, y con mucha identidad taninera, que no es menor, claro, porque el norte de Santa Fe tiene mucho que ver con esto, pero tiene una historia totalmente, una visión distinta de la historia, de lo que se vive todavía en Tirol, en La Escondida, o podría decirte una parte de Formosa. Bien. Bueno, hablemos de política. Como bioquímico, si tuvieras que hacer un análisis del PJ, ¿qué elementos les ves así como para corregir? ¿Qué datos están como fuera de rango y en cuáles está bien el peronismo? A ver, el peronismo es, primero y principal, es un movimiento, pero como partido político. Perón decía que el partido peronista era la herramienta electoral. Lo que importaba era el movimiento. Y voy a decir que en uno o en otro caso busca el poder, digamos, para transformar la sociedad. Entonces, si yo tengo que analizar hoy el peronismo en su conjunto, la provincia del Chaco, te diría que está ejerciendo el poder en 50 municipios, es intendentes peronistas o filoperonistas, digamos, por alianzas con el peronismo. Tiene una representación importante en la legislatura, el 50% de la legislatura tiene representación del peronismo, y sí no tiene el poder ejecutivo. Entonces, probablemente ese sea digamos, lo que más preocupa, porque no tenés las herramientas para transformarlo. Pero tuviste 16 años en el gobierno, y cuando subimos en el 2007, lo que nos tocó es gobernar después de estar 16 años fuera del gobierno, ¿no? Es decir, el último gobernador fue Baroni en aquel momento, y después nos costó. Primero Acción Chaqueña, después el radicalismo con el liderazgo del doctor Rosas al frente. Entonces, hoy creo que está en una reconversión, digamos, en la relación con la gente para volver al poder a nivel provincial. Es decir, el peronismo hoy tiene que escuchar mucho, analizar lo que pasó, por qué electoralmente no fuimos votados hace 3 años atrás. Bueno, sobre eso, ¿qué te contestás? ¿Por qué perdió el poder? ¿Por qué la gente le dio el voto a Esdero y no a Capitanich? Todo proceso, después de estar, o todo partido, perdón, después de haber sucedido un proceso donde tuviste la responsabilidad de gobernar, después de 12, en el caso nuestro, de 16 años, tiene una etapa de agotamiento de la relación con la gente. Eso es indudable. Es decir, si no, podría decirte, si miro acá cerca, digamos, alguna provincia, no sucedió así, efectivamente, pero son provincias distintas, con electorado distinto, con conformaciones diferentes, y que por lo tanto exigen recambio. Le pasó al radicalismo y nos pasó a nosotros. Hoy, en esta etapa, creo que nosotros tenemos que, principalmente entender que la gente fue convocada a un cambio, que hizo un esfuerzo atento a lo que se le sugirió y que no está satisfecha completamente por los resultados de ese cambio a lo que se lo convocó y por el esfuerzo que llevó adelante, y que por lo tanto el peronismo de acá hacia adelante tiene que recuperar esa relación con la gente. Eso para mí es lo más complejo en este momento, y fundamentalmente quién lo va a llevar adelante. ¿De dónde surge la complejidad? ¿Cuál es? Porque entiendo que, si vos analizás qué es lo que hizo el peronismo
en la provincia, en términos de gestión, hizo muchísimo, ¿no? Podemos poner en esta mesa, tanto en salud, en educación, en deporte, en política social, en estrategia, que no es menor, en grandes obras, que no es menor, es decir, en industrialización. Es un dato más que relevante para todo el NEA, me tocó ser parte de eso. Y por otro lado, una relación que pudo haberse agotado a partir de algo que hoy el propio Capitanich planteó, digamos, no supo resolver el tema de la calle, ¿no? Cuando el peronismo es un partido de la calle, ¿no? El movimiento justicialista, es decir, desde el 17 de octubre del 45 en adelante, pasó a ser un partido que se apoyó mucho, y los gobiernos se apoyaron mucho, con la presencia de la gente masiva en la calle, exigiendo, reclamando o apoyando. Bueno, eso es lo que tiene que recordar. Cada uno tiene una definición diferente seguramente para lo que es la calle. Cuando vos hablas de la calle, ¿a qué te referís? En los últimos años del gobierno de Capitanich, la sociedad, fundamentalmente de gran resistencia y resistencia, exigía, digamos, que la presencia cotidiana de sectores ocupando el espacio público, la calle, le generaba inconveniente y que eso no lo pudo resolver. Y fue tan fuerte eso que probablemente en los análisis eso tapa todo lo otro bueno que hizo el peronismo, que hizo muchísimo. Hace poco cuando vino Benítez Mola, él decía que, hablando de la calle, pero específicamente del tema piquetero, él decía que el peronismo hoy, ahora se piensa hacia adelante, peronismo sin piqueteros. O sea, que el movimiento piquetero, por lo menos así entendido, no conforma más el peronismo que se viene en el Chaco. Mirá, los problemas sociales, que hoy no lo veamos en la calle, no significa que se ha resuelto el tema. El tema sigue existiendo. Es decir, la situación compleja de muchos sectores vulnerables existen y permanecen. Simplemente hay que caminar o, si no querés hacerlo, remitirte a cifras oficiales, digamos, y el Gran Resistencia sigue siendo uno de los lugares en el país, digamos, con mayor índice de pobreza. Por lo tanto, las expresiones sociales que de allí se generan existen, ¿o no? Hay que tener políticas para tratar de resolverlo. Si no, negarlo no lo podés hacer. Es decir, te estarías equivocando si te vas a hacer una propuesta de gobierno a futuro negando esa situación. Ahora, ¿cómo lo vas a resolver? Bueno, ese es no es el debate, sino el trabajo que tiene que hacer el peronismo para mostrarse a la sociedad con algo distinto, diferente. Algunos de quienes se sentaron aquí en la mesa de este programa y que son de pertenencia peronista decían que se veían venir el costo que iba a tener para el PJ, para el justicialismo, este vínculo con las organizaciones piqueteras y con algunos referentes piqueteros en particular, y que hasta hicieron advertencias puertas adentro de eso. ¿En tu caso vos lo veías venir, también lo planteaste, lo llegaste a charlar con el propio Capitanich, por ejemplo? Mira, yo te voy a contar mi experiencia. Yo fui intendente 5 veces de Tirol con distintos gobiernos. Empecé en el 93 con el gobierno del doctor Taubina. Políticas del 90 cerraron, en ese momento era Mides, ¿no? Claro. La primer textil que teníamos fuerte allí en Tirol. Y tuvimos que salir a resolver los problemas. Te diría que cuando asumí había 5 meses de atraso de salarios en la localidad, en el municipio concretamente, no en la localidad, sino en el municipio, y había que resolverlo en un contexto complejo. Me tocó después ser intendente con el doctor Rosas como gobernador. Y recién en el 2007 me tocó ser intendente con Capitanich como gobernador. Cada uno asumió la responsabilidad de lo que decíamos hace un rato de manera diferente. Entonces, la relación con los representantes de esos sectores vulnerables probablemente es lo que generó, digamos, un elemento que no se lo supo desvincular en el
en el momento oportuno. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que al poco tiempo de asumir el Capitanich, tuvimos la crisis de la 125. 2008. 2008. 2009 tuvimos el dengue, ¿no? Que comenzó en el centro. Es decir, digo con esto que no es que Capitanía asume el gobierno e inmediatamente pudo hacer lo que pretendía hacer como como él lo planteó a la sociedad. Hubo que trabajar muchísimo y los que estábamos en los municipios también, y éramos como todo municipio, incluso al día de hoy, digamos, es la primer trinchera a la que el vecino asiste para tratar de resolver los inconvenientes. Cuando vos eso lo podés mantener en la relación con los sectores vulnerables o en conflicto, cualquiera sea el orden social de los mismos, casi personalmente lo encarás de una manera absolutamente distinta que cuando el problema tiene otra dimensión, otra escala. Ahí me parece que estuvo en cierta medida la falta de resolución. No quiero entrar en detalle, pero me parece que fue un error, a tu entender, obviamente destacás todo lo que logró la gestión de Capitanich, está claro, pero esa primera etapa justamente era muy, como vos decías, muy directa y muy personalizada la atención de Capitanich. Era como que cualquier dirigente que iba, hacía una protesta, subía, se lo atendía, se le resolvía, o se le daba alguna promesa, lo que sea, se iba. Y era casi una marca registrada de Capitanich recibir de ese, que fue algo que se cortó después, por más que seguía existiendo, se cortó esa relación tan directa de respuesta, de atenderlos personalmente todos los días a este tipo de... Después tal vez le tomaron el brazo más que la mano, digamos, como se dice. Es una posibilidad, digamos, un análisis como el que vos hacés está dentro de las posibles variantes que hubo en toda esa etapa, porque las hubo de todo tipo. Pero también, al margen de eso, estaba lo otro que como gobernador tenías que llevar adelante. Entonces, había que resolver una cosa, pero seguir haciendo otra. Entonces, cuando vos me decís, vos le destinás en tu discurso el reconocimiento de lo que se hizo. Bueno, mire, cuando llega la línea de 500 kilovoltios, cuando se cierra el anillo, en Tirol, uno de los lugares, digamos, de donde se centralizó la tarea fue Tirol. Como parte del electroducto NEA-NOA. Que era necesario, digamos, primero para engancharnos a lo nacional y segundo para garantizarle a las empresas que vinieran acá energía estable, regular durante todo. Para eso con eso nosotros podíamos potenciar el parque industrial. Al poco tiempo de eso, terminada esa obra, surge la posibilidad de concretar efectivamente el tramo de la autovía. Es decir, trabajadores, 250 trabajadores, muchos de esos trabajadores inmediatamente pasaron a trabajar allí en la obra de la autovía, cuyo uno de los lugares que tenía de trabajo era Tirol. E inmediatamente después de eso surge la consolidación del proyecto, el inicio de la obra del gasoducto del NEA, ¿no es cierto? Que hay una vieja historia. Sí. Bueno, entonces, si yo tengo que hablar desde mi posición, yo no tuve la necesidad de resolver ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque proyectamos de otra manera y le pudimos dar respuesta. Entonces, llegó un momento que Tirol llegó a tener, en la relación de trabajadores del sector privado y en el sector industrial, más la obra que te digo, con del sector público de casi 2,5 a 1. Es decir, teníamos 2 y pico del sector privado por 1 del sector público. Las condiciones... En el Chaco es algo casi... Entonces, recuerden ustedes que en ese momento, cuando vino la presidenta, cuando vino Cristina, lo hizo público, ¿no? Planteó, en otros términos, en términos políticos, pero era lo que sucedía.
Por lo tanto, yo aspiro, sé que es muy difícil, casi una utopía, a que esto se pueda dar en toda la provincia del Chaco. Si nosotros logramos eso, esto que hoy criticamos o que lo ponemos como motivo de lo que pudo haber sido la etapa final de nuestro gobierno provincial, no va a ser más un problema. Ahora, sí debo decir que los pasos que se están dando difícilmente permitan que en un corto plazo eso se pueda concretar. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el momento que vos tenés una visión distinta de lo que significa la industria, es naturalmente que eso no suceda. Bueno, los datos son contundentes en eso, ¿no? El cierre de industria, la pérdida de empleo industrial, justamente, cierre la apertura de la pymes. importación nos tocó a nosotros, ¿no? Recuerden que cuando el gobierno de Mauricio Macri abre las importaciones, en el Parque Industrial de Tirol, por un lado cerró lo que era Platex y al poco tiempo cerró también Guilleri, que era una fábrica de motos. Después me decían que era un ensamble. Sí, efectivamente ensamblaban partes de motos, pero le daban laburo a más de 50 personas. Y ya estaban en un proyecto de sustitución de piezas, ¿no? De piezas. Y en aquel momento las importaciones se permitían que vos importes $1 si exportabas $1. Y fui testigo, digamos, de acuerdos que se hicieron entre las empresas para poder alcanzar eso. Eso indirectamente, eso generaba empleo. Bueno, entonces hoy el mayor problema que tenemos en el Chaco es cómo generas empleo en el sector privado que permita, digamos, descomprimir la situación que hay sobre el sector público como único en esta zona, como único, digamos, herramienta que tenés para... Bueno, si ese desafío es el que nosotros le tenemos que plantear a la ciudadanía con claridad para que se vuelva a confiar en... Si no, vamos a seguir dependiendo. Es decir, hoy yo veo gente de Tirol se está yendo a trabajar en Vaca Muerta. Jóvenes se están yendo a trabajar a Anhelo, y me cuentan la realidad que están viviendo. Estoy en permanente contacto con ellos. Y eso puede agudizarse. Bueno, yo aspiro a otra cosa, que además de que efectivamente suceda, también nosotros le podamos incorporar valor agregado a la materia prima. Somos una provincia que prácticamente generamos... Sí, si no vamos a sumar una fisura más a un país que es tan desigual. De eso se trata la propuesta del peronismo hacia adelante. Y, por supuesto, de quien lo encarna, ¿no? Hugo, y este proceso interno, así como está planteado hoy, Capitanich que convoca a 7 precandidatos, les dice, bueno, pónganse a correr, a ver quién se queda con la candidatura. Por otro lado, el análisis de quienes dicen Capitanich va a terminar siendo, va a costar mucho posicionar a cualquiera de estos 7. ¿Vos cómo ves todo eso? A ver, Capitanich encabezó las 2 listas en el año 2025. Y sin embargo, los resultados electorales no fueron malos. Al contrario, es decir, vos tenés hoy una legislatura con paridad, digamos, en legisladores, tanto por la lista encabezada por Capitanich y los compañeros que fueron en otra lista, pero en definitiva, el presidente del PJ, Capitanich, entiendo yo, fue parte de una estrategia. Y por otro lado, después se pierde la segunda senaduría por 3.500, 3.700. Claro, ahí ya con un peronismo que no estaba tan dividido, se nota que había todavía un poderío electoral importante. Exactamente. Por lo tanto, en las elecciones que vienen, digamos, por una cuestión lógica, yo creo que hay que generar un movimiento interno dentro del peronismo que movilice y después se definirá los candidatos, sea quien sea, pero hoy por hoy, cualquiera sea, tiene que estar legitimado. La legitimación tiene que venir de la participación de los afiliados o de los afiliados y la sociedad. Si las primarias abiertas simultáneas obligatorias se mantienen, será de la participación de los afiliados y de la sociedad. Y si no es así, hay que hacer un enorme esfuerzo para llevar adelante una elección interna. Cuando digo enorme esfuerzo, sabrán ustedes lo que significa
una elección interna. Bueno, y viendo los actores que están en juego, el tiempo que queda, la dinámica que hay tanto a nivel provincial como nacional en lo político, en lo económico, en lo social, ¿da el tiempo para pensar en alguien que no sea Capitanich? ¿Crees que alguien puede llegar a ganar un posicionamiento suficiente como para dar vuelta a la página y que el candidato el año que viene sea otro? Mira, no sé si da el tiempo. Bueno, los procesos políticos en la República Argentina han sido, son y seguirán siendo dinámicos, digamos, ¿no? Es decir, lo que hoy parece imposible, al poco tiempo eso se modifica. Pero sí creo que es necesario. Eso estoy convencido que es necesario. Si no, lo otro sería muy sencillo, muy fácil, digamos, ¿no? Es decir, tenemos el hombre que tiene la mayor cantidad de votos, que lidera al peronismo, depositemos en él toda la realidad. Y creo que si nos quedamos en esa cómoda, nos estamos equivocando. Y a su vez, ninguna de las dos opciones que yo planteo garantizan triunfo. Es decir, hay que trabajarlo, sin ninguna duda. Y la sociedad después va a definir si lo que nosotros le estamos planteando es válido o no, si lo acepta o no, si le genera esperanza o no, habida cuenta del enorme esfuerzo que viene haciendo. A ver si puedo convertir en un título lo que estás diciendo y no, yo no te quiero entregar a ti. No, y ser fiel a lo que estás diciendo. A lo mejor lo interpreté mal. Sería algo así como que a vos no te haría ruido que Capitanich sea candidato nuevamente, pero preferirías que la candidatura del año que viene exprese una renovación. Mira, no, lo que yo quiero plantear es sea cualquiera de los compañeros que hoy salió a caminar, o sea Capitanich, los candidatos, tiene que provenir de esta movilización del peronismo. Y cualquiera sea el candidato tiene que estar legitimado. Legitimado por el voto del afiliado, y del afiliado y la sociedad sí se mantienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, a eso, porque necesitamos una legitimación. Y eso es importante por el tiempo transcurrido, por lo que sucedió en las últimas elecciones, y porque cuando vos hablas en la base, con los compañeros, y también con la sociedad que necesariamente esté afiliada al peronismo, plantean eso, ¿viste? Y yo creo que eso es muy positivo. Ha sucedido con el peronismo nacional allá por el año 88, ¿no? 88 y 89, es decir, después de lo que sucedió y llegamos al gobierno de esa manera, y sucedió sucesivamente. Aquí también pasó. Capitanía en el 99 por primera vez tuvo internas, duras internas, en el 99, y quedamos, nos ganaron de una manera contundente, con un Ángel Rosa. Sí, fue paliza en el 99, fue paliza en el 2003. Sí, en el 2003 ya no tanto, con muy buena elección en algunos lugares, y en el 2007, en todos los procesos hubo selección interna. Entonces, creo que hoy tenemos que volver a una situación de esa naturaleza. Romero Castelán, el exdiputado del oficialismo, actual subsecretario, nos decía que ellos, confiados en lo que va a ser el año que viene, según ellos, la reelección, pero dice que el oficialismo, el radicalismo, el oficialismo requiere para los procesos electorales votos, tratar de tener algunos votos de peronistas que no tengan algún tipo, que no estén identificados con ese candidato, con lo que fuera. ¿Un proceso electoral interno de estas características va a unificar bien al peronismo, cohesionar, o va a dejar sangría que obviamente el oficialismo va...? Siempre después de una interna, a ver, nosotros decimos que el que gana es el que lleva adelante el proyecto y el que pierde acompaña. No siempre el acompañamiento es inmediato, hay que trabajarlo. Es una frase muy linda igual. Sí, es una frase linda. ¿Han tenido experiencia? Exactamente, pero sí, con esa experiencia puedo decirle que posteriormente, y si estamos convencidos de lo que la sociedad nos está exigiendo, nos obliga a llevar adelante ese acompañamiento. A ver, yo tuve internas, y me autorreferencio, pero en el 93, 95, 2003, 2007, 2011 tuve interna. Y la generábamos a la interna. Es más, cuento una anécdota. Dentro de una línea interna, en el año 91, en Tirol, no se ponían de acuerdo.
Entonces el jefe de aquella línea interna dice, bueno muchachos, vamos a dividir este espacio, vamos a hacer un acuerdo de caballeros y lo que sale de acá adentro se respeta. Se convocó, ¿sabe cómo salió la elección? 551 a 550. ¿Cierto? Ahora, los 1101 más los otros, fuimos todos para el mismo lado. Es decir, eso cuesta, sin duda, pero legitima, no Claro, le quepa la menor. pero demanda grandeza. Hugo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy Un gusto amable. tenerte aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Hugo Sager. Vamos, recientemente... Claro, se viene la presentación de este libro. Presentó ya el libro. Sí, este es una obra que hicimos... Muy vinculado al deporte. Con Raúl, que tiene que ver con Raúl Vittel. Nuestro paso por distintos momentos, digamos, de la política y lo que hicimos, digamos. Acá van a encontrar una visión de lo que desde el juego pasó el deporte, teniendo en cuenta, consolidando lo que hoy es el deporte, es la generación en el mundo, es la tercera industria, ¿no? Y esto significa presiones, cómo el Estado juega un rol determinante en la legislación y cómo ese Estado, en los momentos críticos, vuelve a darle herramienta a los clubes, digamos, que tienen que ver con la esencia. Nosotros, a ver, siempre hemos mantenido una opinión contraria a la Sociedad Anónima Deportiva. Hemos hecho leyes que permitieron el salvataje de Forever, de Racing, de Ferro, de Temperley, digamos, ¿no? Hay más de 15 clubes que pudimos salvar con una ley y eso sigue vigente. ¿Cómo se redistribuyen los ingresos? Es decir, nosotros iniciamos el proceso, el proyecto, y lo llevamos adelante de lo que es el derecho de formación. Y bueno, esto que todos nos pedían que lo que escribimos hace 25 o 30 años atrás, lo hagamos público. De eso se trata. Bueno, otro día te invitamos para hablar específicamente del deporte, Bueno, lo con que mucho significa que no es solamente juego, es mucho más, es contención, es hablando de la calle también sacar a los chicos de los costados más peligrosos de la calle y tantas otras Sin cosas duda. que repercuten en una sociedad que busca estar mejor y sanar heridas. Así que gracias, Hugo. No, gracias a ustedes, muy amable. Hugo Sager aquí en Pulso Político. Vamos a una pausa, ya regresamos. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada.
Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Y entramos final de Pulso Político, la segunda mitad de este programa con Carlos Urlich. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Ex diputado provincial, fuiste presidente de la legislatura, figura de mucha trayectoria en el radicalismo. Hace un momento teníamos a un par tuyo, también a un viejo lobo, pero del peronismo, en este caso a Hugo Sager. Y bueno, hubo una conversación ahí entre ustedes antes de que volvamos al aire. Y hablaban de ese contraste que no se da solamente en la política, ¿no? En que a veces lo viejo funciona, como se dice en el Eternauta, y a veces la juventud como que no valora las trayectorias o no sabe aprovechar la experiencia de los mayores. ¿Eso lo notás mucho hoy en la actividad política? Suele haber, ¿viste? A veces también tenemos que reconocer que los políticos nos atornillamos mucho tiempo en los cargos también. Yo creo que cada uno tenemos que entender cuánto dura el ciclo de cada uno. Pero hay un poco de eso que decís vos también, que por ahí el pecado de la juventud existe también y por ahí, a veces quienes peinamos canas, no digo que debemos ocupar porque no corresponde, uno cumple su ciclo y se tiene que ir, porque tiene que venir gente que está obviamente más preparada, pero por ahí servimos para dar algunos consejos de acuerdo a lo que ligamos en toda la vida y los errores que cometimos también, entonces, pero bueno, a veces no se tiene en cuenta. Bueno, pero de hacer política, ¿qué crees que sigue siendo igual y qué cosas ya no son como antes? Mirá, yo creo que cambió mucho, hablando de 30 años atrás, con el tema de la digitalización, el tema de Internet, el tema de las redes sociales, el tema de todo, cambió mucho. Lo que me parece que tenemos que valorar también el contacto humano y los valores que hay que rescatar en la charla con la gente, el escuchar a la gente. A veces no solo se arreglan las cosas con un videíto, a veces la gente quiere estar en el tete a tete, como decimos, hablando, dialogando, escuchando con el dirigente político. Yo creo que son cosas que hay que complementar. Pero la moda parece que dice que hay que ir por otro lado, ¿no? Pero a mí no me satisface tanto esto y no creo que los resultados sean mejores, ¿no? Creo que hay que complementar las dos cosas, tanto la relación humana como la tecnología, porque... La comodidad que de por sí generó todo el mundo, la tecnología con el avance de las comunicaciones, que hoy por hoy tenemos todo tan sencillo, ¿amodorró mucho a cierta dirigencia? Sí, no tenga duda, no tenga duda. Antes nosotros teníamos que caminar. Yo me acuerdo, mira, yo empecé a militar allá cuando me recibí después de la dictadura, allá y yo me recibí en el año 78, 79, 80, no sé si en 80, 81, cuando apareció la multipartidaria, cuando andaba Vittel, el Bicho León, Carlos Contini, el entrerriano, después Aullero, algunas reuniones medio a la escondida que se hacían ahí, empezamos a militar nosotros. Y bueno, hoy no ocurre eso. Yo incluso desde que yo incursioné acá, primero fui intendente, primero fui concejal en el 85,
83. Después fui intendente en 2 oportunidades y cambió bastante, las cosas fueron cambiando bastante y los últimos 20 años con más razón cambiaron las cosas. Antes la relación humana, antes, yo siempre le digo a los muchachos, antes teníamos que salir todos los días, había que cruzar alambrado, hablar con la gente, visitar los barrios, escuchar, hacer reuniones en los barrios cuando te pedían algún tipo de soluciones, o explicarles si la podía dar, no la podía dar, los planes de vivienda, las obras que iba a realizar, bueno, Claro, porque hoy si bien se llega con el posteo en redes y demás, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que la gente también pasa factura de eso. Sí, señor, no es lo mismo y no es lo mismo incluso para el funcionario, creo que hoy en día es más fácil. Yo me acuerdo que en aquella época yo viajaba una vez cuando era intendente, una vez por medio a Buenos Aires, porque teníamos que seguir los expedientes en papel, en las carpetas, y vos para lograr una obra, lograr algo, tenías que llevar las carpetas y seguirle los expedientes. Y me acuerdo que en el Ministerio de Desarrollo Social siempre nos decían los amigos que teníamos dentro, mira, acá tenemos el problema que acá estaba el macerismo y nos esconden los expedientes, nos hacen esto, nos hacen aquello. Y bueno, todas esas cosas hemos vivido nosotros, pero bueno, después se fue corrigiendo. Y bueno, algunas cosas cambiaron para bien, otras cosas cambiaron para mal. Yo creo que uno de los grandes problemas de la Argentina que aún subsisten es el tema de la falla en los organismos de control del Estado. Antes se controlaba más. Yo creo que cada vez se controla menos, cada vez por eso hay más corrupción, no hay control. Yo, fíjate vos, en la época que era intendente, el Tribunal de Cuentas iba a ver una vez al mes, más o menos, a los municipios. Y nos hacían observaciones, contaban hasta los ladrillos que poníamos la alcantarilla o los tubos, todo eso, y te dejaban, 10 puntos que vos tenías que corregir en tantos días, en 10 o 15 días. Y si no, te hacían cargo. Y me parece que eso está bien. Y eso hoy no se hace más. Bueno, Carlos, ¿seguís considerándote una figura o un dirigente dentro de Convergencia Social? Sí, yo soy un hombre de Convergencia Social, sí. Que es el movimiento fundado no solo por Ángel Rosas, pero el principal referente es él. Y es el primer movimiento que nos permitió ganar la provincia acá en el Chaco, que en realidad Rosa tuvo la inteligencia de incorporar a todo el radicalismo. Yo nunca fui del MAI, a mí fue uno de los primeros que me convocó, como lo convocó a Gabardini, lo convocó a Moro, convocó a otros gente de Renovación y Cambio, Piverno, todo, o sea que tuvo esa generosidad que me pareció importante y creo que lo ayudó mucho a gobernar porque eran complicadas aquella época. Vos te acordás, vos eras gráfico todavía, no era televisivo. Así es, ni tampoco ahora, pero bueno, a lo que voy es, cuando Esdero llega al poder se habla como de que no fue tan fácil integrar al nuevo poder, al nuevo referente, que obviamente pasó a ser Leandro Esdero, con ese movimiento que sigue siendo importante dentro de la UCR, que es Convergencia, y que había incluso una mirada un poco crítica, por ejemplo, de esta alianza con los libertarios. Ahora eso ya está como más limado, está más integrado. Mira, yo creo que quien ganó las elecciones tiene el derecho a elegir sus colaboradores y hacer el planteo que quiera. Yo soy una persona que absolutamente acompaño a Leandro Esdero, que creo que le ha tocado recibir una provincia en muy malas condiciones económicas y morales, te diría de todo un poco, ¿no? Y que creo que con lo poco que tiene la está peleando. Ahora, a mí no me pregunte, yo no comparto las ideas libertarias de ningún punto de vista. Yo soy un opositor, me considero un opositor al mileísmo, al gobierno nacional. No me gustan las formas, no me gustan un gobierno que yo creo que estamos en la puerta de una autocracia, un gobierno que no respeta la división de poderes, donde el Congreso sanciona leyes y no las aplica, y así un montón de cosas que podemos hablar, o que le habla de espalda al Congreso, o que va a defender a un funcionario corrupto como Adorni, con todos los funcionarios, a aplaudir, y cosas que yo te digo que en otro gobierno hubiera sido un sismo fuerte de hacer una cosa de esta, pero bueno, la gente lo votó, la gente está, y yo creo que está por los errores del peronismo y del radicalismo, porque creo que
hubo una degradación de los partidos políticos, la que contribuyeron los mismos partidos políticos. Hoy estamos, no tenemos prácticamente una democracia de partido, tenemos una democracia de candidato. Entonces cada candidato, en el radicalismo, yo puedo hablar por el radicalismo, no voy a hablar por todo, pero una opinión personal como ciudadano, no soy funcionario, no tengo cargo partidario. Claro. Nosotros en el radicalismo tenemos un desastre, un problema de conducción y vos tenés nuestros diputados, uno vota una cosa, otro vota otra cosa, o sea, nos siguen los principios y los ideales de la Unión Cívica Radical. Si hablas del orden nacional. Sí, yo no puedo admitir que un diputado radical vote en contra de las leyes de financiamiento de las universidades, por ejemplo, que fue una bandera del radicalismo siempre, de la reforma universitaria a la fecha. No podés votar una ley que perjudique a los jubilados o que no acompañe a los jubilados, no podés votar, qué sé yo, hay muchas cosas que yo no estoy absolutamente de acuerdo. Hay diputados también que siguen los principios, que es el diputado Giuliano, hay varios diputados del interior que a lo mejor no tienen tanto cartel que hacen lo que hacen, defienden los principios del partido. Pero vos marcás fuerte la diferencia, o sea, porque sos un hombre del radicalismo y aquí la provincia la gobierna un radical en alianza con el gobierno nacional, en este caso el electoral, la alianza electoral con el gobierno nacional. Vos marcás la diferencia. Apoyar y respaldar la gestión provincial no significa... Pero desde luego no significa entregar la bandera y yo creo que a Leandro no le quedaba otra que acompañar porque agarró una provincia totalmente desfinanciada, no tenía un peso para pagar los sueldos, no tenía nada y vos las relaciones institucionales tenés que mantenerla y a veces tenés que discutirla, a veces tenés que sufrirla, no le queda otra que, que hacer y tener una buena relación con el gobierno nacional, porque no te olvides que estos muchachos, igual que los K, actúan con el chicote y la chequera del otro lado también, ¿viste? ¿Entendés? ¿Vos creés que fue un matrimonio medio obligado? No hay amor ahí. Bueno, si vos te ponés a pensar de dónde venimos cada uno, yo creo que en lo íntimo me parece que calculo que no debe haber tanto amor en lo íntimo, ¿viste? ¿Me entendés? Bueno, o sea, vos con Esdero sí, con Milei no. Sí, yo a Leandro lo acompaño porque además que es compoblano mío, creo que tiene buenas intenciones. Estamos en un juego de sábana corta donde, escuchame, hace 11 meses que cae la recaudación impositiva, entonces recibe menos plata, usted lo sigue usted a través del diario, recibe menos plata la provincia, pijotean con los ATN, escuchame, nuestros legisladores le votaron todas las leyes que pidieron, y yo cuando veo que Corrientes recibe más ATN que el Chaco, que Misiones recibe más ATN que el Chaco, pero claro, Misiones le tumbó la ley de ficha limpia, porque esto hablan mucho y resulta que no querían que salga la ley de ficha limpia, y así así está otro ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, es de la ley de reforma laboral. Vos te acordás, no sé, te acordarás la ley Mucci que presentó en el 87 el ministro de Trabajo de Alfonsín. Claro. Era una buena ley la ley Mucci, que apuntaba fundamentalmente que no haya reelección, que no hayan descuentos compulsivos, una serie de... Y casi te diría que la volvió a representar Tetaz cuando fue diputado, y la Libertad Avanza votó en contra. Arregló con los popes sindicales y le dio, algunos pesos para la obra social y siguió casi todo como está. Carlos, entonces, ¿cómo hiciste el año pasado con la elección de octubre? Con la boleta de la Libertad Avanza. No voté. ¿Votaste? No voté. ¿No votaste? No voté a Milei. Yo tengo la tranquilidad de conciencia que no lo voté a Milei. O sea, ¿pero fuiste a votar? Sí, pero no lo voté a Milei. ¿Entraste al cuarto oscuro? ¿Viste la boleta de la Libertad Avanza? No, ¿dónde está? Esa. No, pero era la de también diputados y senadores nacionales de acá, de la provincia. Sí, pero no voté. O sea, aunque estaban ahí los radicales de Esdero, yo no voté. Vos miraste arriba y pero dijiste... ¿sabe por qué? Yo me fui a trabajar y trabajé para Esdero y trabajé todo, pero yo personalmente, por una cuestión de conciencia, no voté.
Y hay muchos correligionarios que me putean, me dicen, vos al final. No voté porque yo no estoy de acuerdo. ¿No votaste esa boleta? Esa boleta no voté. Obviamente. Y sí, no voté. No, yo el peronismo no lo votó tampoco porque. ¿Pero qué hiciste? ¿Votaste en blanco? No voté. ¿Entraste al cuarto oscuro y saliste sin nada? ¿Cómo hiciste? No fui a votar. Bueno. No fui a votar. Eso es lo que te había preguntado, si habías ido a votar. No. Pero te abstuviste de ir. Porque me parece que no puedo ser un voto, no puedo votar contra mi conciencia. Mirá si perdían por un voto. Tengo la libertad de hablar hoy gracias a eso y tengo la libertad de criticar. Porque quizás él no, pero vos no sé si alcanzaste a vivir la época de Martínez de Oz. Yo no. La época de Martínez de Oz y la época de Menem. Te digo, esto que está sucediendo hoy es la fotocopia de la época de Martínez de Oz y la fotocopia de la época de Menem. Y si nuestro presidente lo considera un prócer a Menem, y despotrica contra los radicales, lo putea a Alfonsín, dice que tiene un muñeco donde lo cachetea con la cara de Alfonsín, todas estas barbaridades que la verdad que en cuanto a la forma del presidente estoy absolutamente de acuerdo, lo mismo que cómo los maltrata a ustedes mismos, a los periodistas, que son todos ensobrados, que bueno, él va a verlo a Majul y al pelado que está en La Nación Más, y después no hay conferencia de prensa, no hay nada. Entonces también eso es un espejo del kirchnerismo, Es un espejo del kirchnerismo. Con todo esto que marcás claramente de tu posición, eso es obvio, viendo cómo asume Milei en su momento, cómo gana y cómo asume, ¿vos te imaginabas este nivel de...? Porque a la larga es pragmatismo puro lo que demuestra con esos mecanismos que vos marcas que no te gustan. ¿No te sorprende a este nivel que llegó justamente de poder tener tanta base legislativa, tanto apoyo legislativo? Y sorprende, ¿sabes por qué? Porque no hay ni una... Hay cintura política, digamos. Sí, no hay... Y yo creo que la gente se cansó del PRO, se cansó del radicalismo, se cansó del peronismo y no le quedó otra opción. Yo te digo, la mayoría de los radicales votó a Milei porque no le quedaba otra, no iba a votar al kirchnerismo porque veníamos más de terminar el kirchnerismo y lo votó a Milei porque era una opción distinta. Pero bueno, Milei prometió dolarización, hacer volar el Banco Central, hacer 1000 cosas y resulta que ahora era el que venía a combatir las castas y resulta que ahora tiene más casta que nunca. Ahora está gobernando, en realidad casi te diría que está gobernando el PRO con Karina están gobernando porque todos los funcionarios, Santilli, Scioli, bueno, tiene la casta pura, Carlos, el año que viene, Leandro Esdero, la lógica diría que va a buscar su reelección, si bien él mismo todavía no se permite o no... Dice que no es tiempo de hablar de elecciones y no lo confirma, pero está cantado que va a buscar la reelección. Si la Casa Rosada pide, como pidió el año pasado en octubre, que la boleta sea La Libertad Avanza Chaco, y ahí está Esdero. Pero nosotros hacemos independientes las elecciones ahora, salvo que reformen la ley electoral. Bueno, pero el año pasado la boleta fue de La Libertad Avanza con los candidatos del radicalismo. En la Nacional. En la Nacional. En la Nacional, sí. No en la Nacional. Bueno, pero ponele que la exigencia de la Rosada, como decís vos, agarrando... Y están hablando de hacer una colectora al estilo de Gildo Infran ahora. Y ahora es la tarea que está realizando Santilli, tengo entendido que está hablando con los gobernadores. Si fuera que lo tenés de candidato a Esdero, pero en una boleta violeta. No, espero que la ley electoral me permita que no lo vote a La Libertad Avanza. Yo no voy a contribuir. A Leandro sí, a muerte lo acompaño, pero La Libertad Avanza no acompaño porque estoy en absoluto desacuerdo. Mira, Pero a la vez, perdón, reconoces que como que Esdero tampoco tiene opciones, digamos, ¿no? Y no tiene opciones porque... Si él se separa de La Libertad Avanza, le hace el juego al regreso del peronismo. Pero claro, Esdero no tiene opciones. Esdero tiene que andar bien y además no le queda otra porque él tiene que responder a las necesidades de la gente. Vos dejás de pagar un mes los sueldos acá y ojo que acá te dan los adelantos de coparticipación, lo que vos quieras, pero te cobran unos intereses usurarios, te cobran todo, no te perdona nada, Caputo no te regala nada, ¿viste? ¿Me entendés? Y yo creo que el Chaco tendría que estar mejor atendido, porque creo que el Chaco lo acompañó a Milei, tendría que estar mejor atendido, pero bueno, de eso ya no me puedo inmiscuir porque no conozco las negociaciones. Es como que Milei está pagando muy barato todo el apoyo del Chaco. Y me parece que sí. Tendría que pagar mejor. Si a Rovira le paga mejor. Pero claro,
los alinea con el látigo y con la chequera, ¿viste? Bueno, este ya es un gobierno también mitad esderista, mitad convergencia, con estos ministros que van llenando el gabinete y que son de origen de convergencia o rosista, si se quiere. Está Matkovich, ahora entró Mayol, Peche. Y mira, yo creo que el ministro, el gobernador, con el pasar del tiempo se da cuenta quién le puede resolver mejor las cuestiones en cada sector, y bueno, apeló a estos hombres porque los cree más capaces, porque tienen experiencia. Yo creo que le dio mucho valor a eso, a la experiencia, al conocimiento, porque vos a veces tenés funcionarios que no conocen el interior del país. En cambio, vos con esta gente que incorporó tenés asegurado que son tipos que van a poner el lomo, que van a poner la espalda, que han estado en las buenas y en las malas, y creo que le dio bastante oxígeno a la gestión de Esdero. Creo que más allá de la dificultad que la tiene, porque lo que estábamos hablando, el tema del dinero es fundamental. No tener plata no puede hacer nada. Pero bueno, priorizando las cosas, yo creo que se va a encaminar bien, y creo que tenemos grandes posibilidades de retener la provincia, ¿no? Bien, ya se agotó nuestro tiempo, pero no quería dejar pasar la ocasión de hablarte en tu condición de ser quizá la única persona que regresó de la muerte y puede contarlo. Sí. Contanos, ¿cómo fue esa vez que te moriste? Salió en los diarios y todo. Sí, la verdad que sí fue. Yo hablaba con el colega ahí, tu colega, y no es colega, es Giovanni Catalano. Bueno, y resulta de que habíamos viajado, me parece que era durante el lío la 125, habíamos viajado los diputados nacionales, directamente vinimos desde el Congreso a Las Breñas, a Charata. Yo estaban parando todos en el hotel de Charata, y por ahí empieza a sonar el teléfono de mi familia, que me llamó si me había pasado algo, tuve un accidente o algo. Le digo, no, yo estoy bien, vos estás en el hospital de Quitilipi. No, yo estoy en Charata, estoy bien. Y bueno, y con el transcurrir de las horas se aclaró, porque empezó a sonar el teléfono en todos lados. Salió en el diario Clarín, que vos si googleás hoy está todavía... Sí, aparece en la foto suya. Está así. Si vos ponés Carlos Urli, te sale ahí. Murió en un accidente, tal cosa, ¿viste? Y resulta que, bueno, lamentablemente murió un hombre muy valioso que estaba en el Ministerio de Trabajo con el doctor Terraño. Tuvo un accidente y bueno, bastante... Pero la gente de los medios nacionales... Claro, y bastante coincidente, claro. Y además, ¿viste? Son distintos los apellidos. Él es Ulrich y yo soy Urlich. Él es descendiente alemán y yo soy descendiente croata. Zafaste por una letra. Por una letra zafé. Y por una nacionalidad. Y además yo soy fabricado en la Argentina, pero soy hijo de padre y madre croata. Bien. Así que... Y después que pasaron los días, ¿te enteraste de que hubo más expresiones de dolor o de alegría? Y mirá, yo creo que alguno estaba contento, otro estaba triste, ¿viste? Porque vos sabés que en la vida política vos tenés gente que te quiere, gente que no te quiere, y bueno, como en todos los ámbitos de la vida, ¿viste? Así mismo. Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Carlos Urlich aquí en la mesa de Pulso Político, donde ya se agotó nuestro tiempo, así que nos encontramos con ustedes en la próxima emisión de nuestro programa aquí por Norte TV. Chao. Chao.